Ave María, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Vamos a dar inicio con la materia El final de los tiempos, una óptica católica. Como ya se ha expresado, nos valdremos de argumentos escriturísticos para sustentar las posiciones que se plantearán en el desarrollo de las clases. Antes de exponer el pensum de la materia, conviene que nos situemos en el tiempo, y preguntémonos, ¿dónde nos encontramos en la actualidad? Antes de responder a la pregunta, vemos que existen al menos dos posiciones completamente antagónicas al respecto, mas tienen un mismo origen. De una parte, la de aquellos que dicen que esos tiempos finales son dentro de 50, 100 o muchos más años a partir de hoy. De otra parte, tenemos a otro grupo que dicen que todos los acontecimientos profetizados en el libro del Apocalipsis ya sucedieron en otras épocas de la historia y que por lo tanto, no volverán a pasar. En ambos grupos, probablemente el discernimiento de sus posiciones se basa en decir que nuestra vida y nuestro mundo contienen muchos avances tecnológicos, y que cada día son superados por otros mayores, que vivimos en una constante modernidad y por lo consiguiente, no es posible que todos estos avances se echen a perder y sean arrojados al cesto de la basura, o sean tirados por la borda. Simplemente dicen algunos: no es posible, ya todo se va a acabar. Ya las malas rachas serán superadas. Y continúan diciendo: por peores situaciones hemos pasado en la antigüedad. Nos vemos obligados a volver a enfatizar lo que antes se manifestó, que esta clase está orientada para usted que desea conocer lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Usted que se quiere formar y no sabe qué hacer ante tanto material que circula en la Internet al respecto. Para usted que se ha decidido seguir con las clases, les presentamos un gráfico que nos muestra el punto donde nos encontramos ahora en este momento de la historia. Como podemos observar en la barra horizontal de la pantalla, barra que nos representa el tiempo. Todos conocemos que con la creación de todo cuanto existe se dio el comienzo de los tiempos. Así tenemos a los primeros humanos, Adán y Eva, y llegamos hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hace ya 2020 años. Si bien este período no se muestra el tiempo del Antiguo Testamento, nuestro gráfico comienza con la venida del Redentor, el culmen de los tiempos. El Hijo de Dios nace en medio de pajas acomodadas en una gruta en Belén. El divino niño nos es dado por medio de su madre la Virgen María. Este es el culmen de los tiempos. De esta fecha hasta nuestros días ya han transcurrido 2020 años. He aquí el esfuerzo que nos demandará una mayor atención. Demostrarles a ustedes que ya estamos viviendo el final de los tiempos profetizados. Como se puede ver en el gráfico del tiempo, estaríamos situados a un paso de que todo esto suceda. Pero, el final de los tiempos tiene un fin o más bien, una terminación. Estos tiempos se acaban con la segunda venida del Señor. La Iglesia la llama la parusía. Así, todos los hechos que acontecen y que forman parte de los últimos tiempos, terminan con la segunda venida del Señor. Para utilizar palabras de San Bernardo, la primera venida fue en carne y debilidad. Ahora, en esta segunda venida, nos dice el Magisterio y las Escrituras será en gloria y majestad. Pero después de la parusía, Es que el tiempo continúa. nos preguntarán algunos de ustedes. Claro que sí, les respondemos. Después de la segunda venida o después de la parusía nos esperan otros tiempos, tiempos donde veremos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Dicho esto, pasaremos a exponer su desarrollo o lo que podríamos llamar el pensum de la materia. La sección primera estaría conformada por los acontecimientos que atañan o coadyuvan o que están íntimamente ligados con lo que habrá de suceder antes de la segunda venida del Señor. Esta sección, como se darán cuenta, es la que compone de una cantidad mayor de material a exponer. Luego se tiene la sección segunda,
Esta comprenderá expresamente la segunda venida del Señor en su parusía, específicamente los acontecimientos inmediatos. Trataremos de responder a preguntas tales como: ¿qué es lo que implica la segunda venida del Señor? ¿Qué acontecimientos se darán en la tierra? ¿Quiénes serán aquellos a los cuales les tocará vivir estos sucesos? Y en fin, muchas otras preguntas que esperamos darles una respuesta sustentada en las Escrituras. La sección tercera, los cielos nuevos y la tierra nueva. De igual manera surgen muchas interrogantes y que podríamos nombrar algunas. ¿Por qué o la razón de estos cielos nuevos y esta tierra nueva? ¿Quiénes serán los que pasarán a estos cielos nuevos y esta tierra nueva? ¿Y eso del fin del mundo es lo mismo del final de los tiempos? Y así también trataremos de responder a muchas otras interrogantes que surgirán. Pasemos ahora al detalle de lo que se expondrá en cada sección. Déjenos decirles que las clases que surjan por cada sección, los videos, aparte del título, serán nombradas con parte 1, parte 2, etc. E independiente de qué sección se esté refiriendo, esto facilitará la búsqueda de algún tema que se quiera repasar posteriormente. En la sección primera sabremos que estamos ya viviendo el final de los tiempos. Conoceremos de profecías que si bien fueron dadas al pueblo hebreo, profecías tipo, pero también veremos cómo estas mismas profecías tienen una visión mesiánica de nuestros tiempos. O profecías antitipo. La profecía de la higuera, la profecía de las 70 semanas de Daniel, profecías de los profetas mayores, Ezequiel, Isaías. Se tratará a los 144,000 elegidos que son tomados para Dios y para el Cordero. ¿Cuándo es que esto será? ¿Quiénes son estos? Parte de esta sección es, por supuesto, la abominación de la desolación, la gran tribulación, el estudio de 2 septenarios del Apocalipsis, las 7 iglesias y los 7 sellos, las 2 bestias, la gran apostasía. Tendrán que saber que no lo estamos tratando todo, ya que si así fuese seríamos unos osados impertinentes. Los septenarios de las copas y de las trompetas no se tienen a estudiarlos. El hijo varón, tampoco, los 2 testigos. Igual, si se necesita, se hará superficialmente, pero algo sí les podemos decir, serán las herramientas necesarias que nos dan las Sagradas Escrituras para comprender el orden de todos los acontecimientos profetizados antes de la parusía del Señor. En la sección segunda, tocaremos al falso profeta y al anticristo, la última parte de la apertura del 6º sello, el furor de la ira de Yahvé, y trataremos de darle una opción de solución al misterio que nos dejó el profeta Daniel. Bienaventurado el que llegue a 1335 días. La sección tercera, los cielos nuevos y la tierra nueva. Si bien que la Iglesia en los últimos 200 años, diríamos, ha sido escéptica al respecto y no se pronuncia, no por ello tenemos el campo minado. Sabemos que los padres apostólicos y los santos padres se han pronunciado. Es en este sentido que miraremos sus posturas. Lo que sí no podremos obviar será asumir como si de esto las Escrituras no nos dicen absolutamente nada, y para ello nos valdremos de la primera regla de oro del discernimiento. No apartarnos nunca del sentido literal y obvio. Si en ellas encontramos lo que andamos buscando, lo asumiremos como cierto, tan cierto como lo son todos los libros canónicos de la Biblia inspirados por Dios. ¿Cuáles son las fuentes de nuestra información? Las primeras y las más importantes son las que nos llegan del magisterio. Aquellas que recogen las interpretaciones que nos dejaron los santos padres y que han llegado hasta nuestras manos por medio de los comentadores bíblicos. De estas les podemos mencionar la Biblia del Abad, Louis-Claude Fillon, tercera edición, Le Tuséan, edición 1899 y primera edición Le Télé 1889. Esta Biblia ostenta el calificativo de la mejor Biblia católica por su riqueza de análisis. La Biblia de Monseñor Juan Straubinger, la única edición comentada, Desclée de Brouwer, 1958, la del Abad Crampon, Desclée, Lefebvre et compagnie éditeur. 1904, la segunda edición de Monseñor Félix Torres Amat, edición 1832 a 1836, Talleres de Don Miguel de Burgos, de la Biblia comentada del Reverendo Padre Antoine Augustin Calmet, et de Sion à Paris, Quai des Augustins.
Del 1707 al 1729, la obra de Don Calmet es de suma importancia ya que él fue el impulsor de un nuevo método de exégesis. Don Calmet se apartó de la costumbre de dar interpretaciones alegóricas o místicas, así como de aquellas interpretaciones tropológicas o morales para adentrarse en las interpretaciones literales de los escritos sagrados. El padre Calmet nos ha dejado una serie de 26 volúmenes de los escritos sagrados con comentarios, sumado a 133 disertaciones críticas sobre los libros bíblicos y muchas partes oscuras de difícil entendimiento. Así también haremos uso de los apuntes de Monsieur William Josaphat Castelbaum. Allá por los años en Quebec, de los programas del canal YouTube del Dr. José Galat, que de la gloria de Dios goce, y del Dr. Rafael Arango, dos laicos fieles y estudiosos de la sana doctrina, el magisterio y sagradas escrituras, de algunas de las conferencias del padre Alfredo Sáenz, sacerdote jesuita, y de muchos otros que de ser necesarios los mencionaremos. Visto esto, pasamos de lleno a la materia, no sin antes mostrarles el análisis que hemos elegido para su desarrollo. Para explicar a qué nos estamos refiriendo, examinemos el libro de la profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, específicamente la última semana. Veamos qué nos dice la Escritura en el versículo 27. Él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Esta profecía cuenta con tres grandes grupos o corrientes de interpretación, la tradicional, la moderna y la escatológica, esta última fundada en la tradición. Antes estudiemos el texto y para ellos veamos qué nos dice la traducción del hebreo. El hebreo dice literalmente, y él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el ala de las abominaciones estará el devastador, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. La Vulgata advierte, y afirmará una alianza con muchos en una semana, y en medio de la semana cesará la hostia y el sacrificio, y estará en el templo la abominación de la desolación, y durará la desolación hasta la consumación y el fin. La interpretación de la corriente moderna que nos dice. El grupo moderno, que ve el fin histórico de esta profecía cumplida ya en la época de los Macabeos. Tomamos como ejemplo la interpretación de la Biblia de Nácar Colunga, que dice, que da una semana, que va desde la muerte de Onías hasta la de Antíoco IV en el año 164. Esta semana será de persecución, la cual el intérprete, el ángel, divide en dos mitades, por la supresión del sacrificio perpetuo, realizada por Antíoco IV en el año de 168 y que duró 3 años. Los defensores de la interpretación tradicional dicen: por la muerte de Cristo se confirmará el pacto con muchos, no con todos, pues no todos van a convertirse inmediatamente a la doctrina de Cristo, y cesarán los sacrificios, lo que significa que el culto del Antiguo Testamento será sustituido por el verdadero sacrificio expiatorio de Cristo. El templo será destruido y profanado. Las palabras abominación desoladora se refieren, según los intérpretes antiguos, al ídolo de Júpiter que erigió Antíoco Epífanes o a la imagen del César con que Pilato profanó el templo o a una profanación semejante. Ahora bien, la interpretación escatológica. ¿De dónde surge esta interpretación? Podríamos decir que es el mismo Señor Jesucristo quien la infiere. Este pasaje lo alude Jesús en su gran discurso escatológico en Mateo 24. Enseñando que volverá a cumplirse en los tiempos que él anuncia. De ahí que no todos los padres apliquen esta profecía a la destrucción de Jerusalén, sino más bien a los tiempos del fin. El mismo doctor Máximo, San Jerónimo admite que puede tratarse del anticristo. Otros asimismo lo sostienen, San Hipólito en un fragmento cóptico, publicado en Sefarad, 1946. San Cirilo de Jerusalén y San Atanasio. Algunos padres creen que en los últimos tiempos los judíos edificarán un nuevo templo en Jerusalén que sería objeto de esa desolación por un falso Mesías, el Anticristo. Veamos otro ejemplo de distintas corrientes de interpretaciones bíblicas. Observemos qué nos dice Monseñor Straubinger sobre el Apocalipsis.
Tres son los sistemas principales para interpretar el Apocalipsis. El primero lo toma como historia contemporánea del autor, expuesta con colores apocalípticos. Esta interpretación quitaría a los anuncios de San Juan toda su trascendencia profética y, en consecuencia, su valor espiritual para el creyente. La segunda teoría, llamada de recapitulación, busca en el libro de San Juan las diversas fases de la historia eclesiástica, pasadas y futuras, o por lo menos de la historia primera de la Iglesia hasta los siglos IV y V, sin excluir el final de los tiempos. La tercera interpretación ve en el Apocalipsis exclusivamente un libro profético escatológico, como lo hicieron sus primeros comentadores e intérpretes, es decir, San Ireneo, San Hipólito, San Victorino, San Gregorio Magno y, entre los posteriores modernos, Rivera, Cornelio Alápide, Filion, etc., y otros van más allá todavía en este último sentido de interpretación. Ven como en esta profecía que Jesús revela a San Juan en Patmos, no es más que una explicación de los conceptos principales del discurso escatológico de Jesús, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 18, llamado el pequeño Apocalipsis. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, las tres grandes corrientes de interpretación de esta parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel es válida por la Iglesia. Válidas también son las tres corrientes del Apocalipsis, pero acá les queremos ser muy enfáticos. Para el estudio de los temas de esta clase del final de los tiempos, nos ajustaremos casi única y exclusivamente al enfoque escatológico y que nos lleva a alusiones mesiánicas en la dulce espera de la segunda venida del Señor. Siendo así que nuestra mirada será siempre al escatón antes que a otro tiempo. Bueno, para terminar, ¿alguna pregunta que deseen formular? Profesor, ¿qué beneficio le podremos sacar a esta interpretación escatológica de los textos bíblicos? ¿No piensa que ellos alejarían a los fieles en contraposición a acercarlos a la Iglesia? Ya que según entiendo la interpretación escatológica está llena de acertijos, calamidades y tiempos terribles. Qué bien que me hicieron esta pregunta. No les responderé, pero lo que sí haré es leerles un extracto de un texto escrito por uno de los mayores y prolíficos teólogos del siglo XX. Como cosa curiosa, tratándose de quien lo escribe y lo manifiesta, encontramos un extracto que les mostraremos. Este habla de la importancia del tema escatológico en las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué es curioso? Porque se trata del padre Karl Rahner, teólogo liberal en tiempos del Concilio Vaticano II, y para los que no lo conocen, fue el teólogo del grupo de los obispos más liberales, responsables de la corriente modernista en nuestra amada Iglesia Católica, Apostólica y todavía romana. Veamos entonces lo que el padre Rahner, en su libro Teología Querigmática, dice al respecto. En la predicación cristiana, la escatología es la parte más importante, en cuanto que solo a su luz se puede mostrar el pleno sentido de todo el cristianismo. Sin esta mirada al escatón, todo termina por ser una serie infinitamente complicada de prescripciones morales, de convicciones religiosas y de buenas intenciones. Continúa el padre Rahner, este futuro del cristianismo es para mí algo completamente nuevo. Desde que conozco esto, mi vida ha ganado un empuje totalmente nuevo. Yo había llegado a un estado de inercia total. Ejercicios de piedad y doctrina moral no llenan suficientemente. Se necesita un fin grande, objetivo, una esperanza. ¿Cuántos despertarían de su apatía con esta esperanza? Es mi propia experiencia la que me permite decir: volved a predicar la escatología con el sano espíritu de la doctrina cristiana, y veréis qué cristianos activos, osados y sacrificados, obtendréis para el campo del mundo. ¿Quién no ve en el dogma de la segunda venida de Cristo y en el de la proximidad del reino de Dios, más que un símbolo, una representación sensible de la proximidad espiritual de este reino? Rompe, en su mismo fundamento, la indisoluble unidad de lo visible e invisible. Profesor, otra pregunta. Sí, adelante. Mi duda es la siguiente. ¿Qué sucede entonces con todas las charlas, con los retiros que hemos recibido de parte de los religiosos? Pues lo que es a mí, nunca me han hablado de esto. Estoy llegando a pensar que este profesor está a punto de darnos a beber un nuevo evangelio. Mi duda es porque nunca se ha hablado de esto. ¿Me podría dar una explicación más detallada de su enfoque escatológico y, si la Iglesia nunca se pronuncia, sus motivos tendrá? Gracias por tu pregunta. Si bien
La respuesta a tan compleja pregunta, la obtendrán durante el transcurso de las clases. Se las voy a responder de una manera con un ejemplo. Ustedes, probablemente habrán asistido a charlas sobre los novísimos. En ellas se habla de la muerte a la que todos nos enfrentaremos tarde o temprano. Se nos habla del juicio particular, del purgatorio, del infierno y paraíso o cielo. Ahora bien, si les digo que las Escrituras nos dicen que, no todos moriremos. Y siguen diciendo, al toque de la última trompeta, los que estemos vivos, nuestros cuerpos serán transformados en un pestañear de ojo. Casi puedo decir que no me creen y hasta piensen que me lo estoy inventando. Si les dicen que los de Cristo resucitaremos primero, y que veremos unos cielos nuevos y una tierra nueva, pues igual, tal vez piensen que es una ilusión. El hecho es el siguiente: si no se habla, ello no significa de que no sea doctrina de la Iglesia. Si no se habla, ello no significa que durante los primeros 13 siglos se habló y después fue relegada al grado tal de hacerla casi desaparecer por completo. Y eso lo vemos hoy. Veo que no están muy satisfechos con esta respuesta. Veámoslo entonces de esta otra manera. Asistimos a retiros espirituales y charlas de formación, definitivamente que son necesarias y de gran provecho, pero como siempre sucede, el día que se termina el retiro casi que no pisamos la tierra para caminar. Al día siguiente, la vida, entre comillas, vuelve a la normalidad. A excepción de los religiosos y los consagrados, todos nosotros vivimos en el campo del mundo y los ajetreos nos distraen. El encanto, pronto se esfuma. Si vivimos mirando siempre al escatón, ténganlo por seguro, que llegarán a ser como los habitantes de Berea, de mejor índole que los tesalonicenses. Inclusive, llegarán a tener la fe y la fortaleza de la iglesia de Esmirna, la de las grandes persecuciones. Cabe que nos preguntemos, ¿de dónde es que sacaron las fuerzas aquellas primeras comunidades? Su vida era una continua espera de la venida del Señor. Esa y ninguna otra fue la herramienta que les hizo salir victoriosos. Y ahora nosotros también la estamos necesitando y sin duda alguna, mucho más que aquellos primeros hermanos. Bueno, uno de los propósitos de estas clases será dar respuesta a todas sus preguntas. Nos vemos en la próxima clase, si Dios nos sigue prestando vida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.